El joven que ves en pantalla fantaseaba con ser una persona mala hasta que lo hizo realidad, al punto que decidió presumir su crimen a través de una selfie en la que sonríe al lado del cuerpo de su víctima. Pero algo más terrible sucedería. Well, we know criminals always return to the scene of the crime. That's the old maxim. It got to be an old maxim because it's true. Nowadays, they're doing it with digital technology. So this gentleman can go back and revisit the event again and again. But here's the trap. That digital image is loaded with computer forensics that will place him in that room, GPS, time and date, and lots of other information that the police don't want you to know about. And there's no way that data will ever be erased. El adolescente Maxwell Morton, de tan solo 16 años, nacido y habitante de Pensilvania en Estados Unidos, es un joven problemático y violento que saca provecho de su corporalidad intimidante y fuerte para pasar sobre los demás y obtener sus intenciones, por lo que no suele mantener una buena conducta, la cual es aún más volátil por la influencia de la pubertad. Procede de una familia morena de personas honestas y trabajadoras que han cuidado de él desde muy pequeño mientras completa sus estudios en la secundaria, donde jugó al fútbol e hizo parte del equipo oficial de su escuela, debido a sus destrezas y habilidades físicas, destacando entre los mejores jugadores de su promoción. El joven atleta acude a la secundaria en el colegio Janet High School, donde junto a otros jóvenes toma sus clases a diario, haciéndose popular por estar en el equipo de fútbol, ya que sus notas no son precisamente las más altas. Suele conversar y platicar con dos amigos suyos, dos chicos blancos populares que tienen gustos en común, con los cuales suelen tocar temas controversiales sobre el mundo que los rodea. Tienen un peculiar humor, también hablan sobre la televisión, el internet y las noticias. Temas comunes de estas nuevas generaciones, redes sociales, videojuegos y temas polémicos en medios audiovisuales. Presuntamente el joven Maxwell Morton hace parte o quiere pertenecer a una pandilla local, por lo que trata de impresionar a ciertas personas en redes sociales con las que chatea con frecuencia. Recientemente ha despertado un interés por el bajo mundo. La red social más usada por el joven Maxwell Morton es la de Snapchat. Sabe que allí las fotografías se borran luego de un corto periodo de tiempo, lo que resulta ser una buena herramienta, pues puede presumir su faceta de chico malo sin comprometerse demasiado, sin que quede un registro permanente de sus andanzas, o eso creía él. Por eso que aprovecha para tomarse selfies osadas e ilegales. Asimismo, posa fingiendo ser un auténtico gángster, fumando de la planta verde, presumiendo un arma de fuego que recientemente ha adquirido y haciendo otro tipo de tonterías que al final le iban a pasar una inmensa factura por su falta de prudencia. Sus amigos en la escuela se hacían retratos similares, posando y haciendo tonterías frente a la cámara de sus celulares para subir a las redes sociales en una creciente moda por encontrar la selfie más alocada, la más extraña, un juego inocente de osadía que se saldría de las manos hasta volverse criminal. Contemporáneo al adolescente Maxwell Morton, el joven Ryan Mangan, de su misma edad, quien moriría a manos de su compañero de clases, suele ir a la misma escuela de Maxwell, el colegio Janet High School, donde cursa el mismo grado. De hecho, presuntamente ambos estudiantes son buenos amigos, han conversado en múltiples ocasiones y tienen gustos en común como las redes sociales y los videojuegos. A diferencia del atlético Maxwell y su actitud violenta, el joven Ryan Mangan suele ser más tranquilo. No está en ningún equipo deportivo de su escuela, pero sí
Es un chico popular, sociable, dueño de un carisma que lo hace parecer una persona simpática ante quienes recién lo conocen. Un día después de una larga jornada en el colegio para el mes de febrero del año 2015, ambos jóvenes quedan de encontrarse esa tarde. Ya habían compartido juntos sus asuntos de jóvenes un par de veces antes, por lo que realmente no era nada tan novedoso o extraño que volvieran a salir. El joven Ryan Mangan, de 16 años, invita a su amigo y compañero de colegio, Maxwell Morton, a su casa para jugar videojuegos juntos, por lo que Maxwell accede a la invitación sin problemas, preparándose desde el día anterior con una sorpresa para su amigo, convencido de que esta vez su maniobra y su selfie sería recordada para siempre. Al llegar a la casa de su amigo Ryan Mangan ese febrero del 2015, saludan a la señora Mangan y entran sin mucho problema. Luego de limpiarse los zapatos en la entrada, se dirigen a la habitación de Ryan y platican un rato mientras descansan, quitándose sus pesadas maletas para en pocos minutos conectarse a la consola de videojuegos. Los adolescentes empiezan a jugar un rato algún juego de disparos, pero más tarde, con voz misteriosa, el adolescente Maxwell Morton interrumpe la sesión de videojuegos y pregunta a su amigo si quiere ver un arma real, por lo que Ryan accede con expectativa y cierra la puerta de su habitación cerciorándose que su madre no esté por ahí cerca. Maxwell Morton saca de su morral una pistola auténtica, una 9 milímetros, la cual deja tocar por su amigo, quien emocionado tantea el arma de fuego. Luego Maxwell apunta al rostro de su amigo dentro de su propia casa, quien no cree que el arma esté cargada, por lo tanto no siente miedo, solo para equivocarse fatalmente, pues recibe una bala directamente a la cara con la que se desploma junto a una silla que tiene cerca, mientras de su rostro emana un fluido sangriento. El sonido del disparo curiosamente se disipa entre el sonido de los disparos emulados por el juego de video bélico, asfixiado entre cañones y disparos de armas virtuales, por lo que no se levanta mayor alerta en casa de Ryan Mangan. El joven Maxwell, luego de propiciar un homicidio en primer grado, supuestamente de manera accidental pero sin alarmarse por lo que acaba de suceder, tranquilamente guarda el arma de fuego, luego saca su celular y abre su red social favorita, Snapchat. Allí digita su contraseña y entra a su perfil. Organiza en la silla cuidadosamente el cuerpo sin respuesta de su amigo sangrando todavía por la frente. Luego se acomoda para una selfie totalmente alocada en un gesto de total psicopatía, haciéndose un retrato con su compañero muerto, asesinado luego de compartir una tarde juntos. Sonriendo descaradamente sin ningún remordimiento, la foto es subida a sus redes sociales y compartida públicamente en el más mínimo gesto de sentido común, tal vez buscando intimidar a sus seguidores o queriendo demostrar algo a ciertas personas que ha conocido en las redes sociales que tal vez quiere sorprender, pero su demostración de locura y cobarde gallardía le saldría terriblemente mal, pues al mismo tiempo estaría dejando la mayor evidencia de un delito grave como este. El joven Maxwell Morton también se textea por su celular con otro amigo cercano luego del crimen, con quien bromea irónicamente respecto a lo que ha cometido, mostrándole la evidencia fotográfica del delito a su compañero, por lo que su amigo, asustado sin dudarlo 2 veces, enseña la evidencia de Snapchat a su madre, luego de sacarle un pantallazo para guardarla por más tiempo. Asimismo, su madre, aterrada, lleva esta evidencia hasta la comisaría de policía, donde examinan la fotografía y contrastan el crimen con el reporte de homicidio de un adolescente local.
Maxwell Morton huye de la casa de su amigo y busca esconderse en su propia casa, donde preocupado empieza a pensar tal vez en poner un punto final a su historia, en terminar con su vida, por lo que empieza a redactar una carta final. La madre de Ryan Mangan descubre el cuerpo de su propio hijo y lo reporta a la policía completamente aterrada, acusando al joven compañero de juegos como el asesino. Los investigadores contrastan el delito con el sujeto de la fotografía selfie, también reportado, por lo que en poco tiempo varios agentes perfilan a un mismo sospechoso. Recibimos una copia con la foto que mostraba a la víctima sentada en la silla con una herida de bala en la cara. También mostraba a un hombre sacándose una selfie mirando a la cámara y con la víctima detrás mientras sonreía. La foto tenía el nombre de Maxwell en la parte superior, declaró la policía. When they questioned Maxwell Morton, he said, "I just pulled the trigger, I don't care." But Morton's family said after the hearing today that when he said he didn't care, the teenager meant he didn't care that he was caught. Luego de las denuncias e investigaciones, la policía tiene un sospechoso principal, un joven moreno de 16 años, alto y de contextura corpulenta, que responde al nombre de Maxwell Morton, por lo que se organiza un operativo para dar con su arresto directamente en su domicilio. Al llegar a la casa familiar del joven Maxwell Morton, se entrega sin presentar mayores problemas, accediendo dócilmente con las manos arriba. Maxwell confiesa haber sido el asesino de Ryan Mangan luego de no poder refutar ninguna de las pruebas como evidencia, particularmente la selfie donde se retrata a él mismo sonriendo junto a su amigo sin vida. La policía encuentra entre sus propiedades, luego de revisar una pistola de 9 milímetros escondida, ligada como el arma homicida, coincidiendo el calibre con las balas encontradas en el cráneo de Ryan Mangan, por lo que el adolescente fue detenido y arrestado sin derecho a fianza. Maxwell Morton fue trasladado al centro de detención juvenil del condado de Westmoreland. La policía informó a la prensa que el adolescente será acusado como adulto por los delitos graves que cometió y la nula razón aparente que lo llevó a hacerlo, acusado de asesinato en primer grado, alteración de la escena del crimen y posesión ilegal de un arma de fuego. Maxwell Morton sería condenado a pagar entre 15 y 30 años de prisión por sus delitos. Su caso se considera bastante especial por el hecho de haberse retratado a él mismo luego de haber cometido el crimen, pues la fotografía selfie fue la prueba más contundente de su relación con el crimen. Maxwell Morton turned 17 next month, and he is headed back to a juvenile detention center charged with shooting and killing his friend Ryan Mangan. Con respecto a las intenciones de haber o no matado a Ryan Mangan, existen varias hipótesis, pues no hay evidencias de problemas graves entre los dos. De hecho, según el abogado defensor de Maxwell Morton, el señor Pat Tomasi, el tiro fue un accidente, pues Ryan Mangan era un gran amigo de Maxwell Morton, quien recibió la bala luego de tratar de mirar por el cañón de la pistola, creyéndola descargada. Por otra parte, el fiscal de distrito John Peck declaró que el balazo fue premeditado, pues en la fotografía selfie se ve una sonrisa culposa, evidencia de una total ausencia de remordimiento, casi como un placer por haber cometido el crimen. Durante los juicios, el adolescente Maxwell Morton procuró colaborar lo que más pudo con la justicia, declarando que no quería ser recordado como un salvaje o como un criminal violento, pues él había destacado en otras facultades en la vida, como por ejemplo su faceta deportiva, por lo que pudo haber sido un gran deportista. Morton terminó por destruir él mismo su futuro y el de Ryan Mangan por una decisión impulsiva y ridícula, por querer tratar de impresionar a personas para las que él no le importaba. En una tragedia que lo llevó a ser recordado
como otro adolescente trastornado, causando un terrible crimen como el asesino de Snapchat. Patólogos forenses coinciden en que Ryan Mangum pudo haber sobrevivido luego de ser impactado en el rostro con una bala si se hubiera llamado a tiempo a la línea de emergencias recibiendo ayuda inmediata. El crimen impactó tanto a los estudiantes del colegio Janet High School que se realizaron varias campañas de solidaridad en torno a la tragedia, recogiendo fondos para ayudar a los servicios funerarios de la víctima y realizando talleres de prevención y cuidado en las redes sociales. Muchos estudiantes del mismo colegio enviaron sus condolencias a las familias y otros se desconectaron por un tiempo de las redes sociales como Facebook o Snapchat, en solidaridad con las familias afectadas. El hombre que ves en pantalla sufría de esquizofrenia severa en el momento que hizo algo que heló la sangre de las autoridades americanas. Last Friday in court, Goodrich confronted the accused killer, 20-year-old Joseph Jimenez. No. Ryle Goodrich, oriunda de los Estados Unidos de la ciudad de Corona en California, es una hermosa joven de ojos azules y cabellos dorados, con 18 primaveras en su haber, graduada del Corona High School donde completó sus estudios básicos y secundarios con honores, destacándose por sus altas calificaciones y su compromiso ante las labores escolares. La joven logra entrar becada a la Universidad de Arizona en un estado diferente al suyo, por lo que debe marcharse, mudarse para empezar sus estudios y mantener altas sus calificaciones sin perder la beca. Se marcha de la casa de sus padres y empieza a estudiar arduamente para continuar con su carrera profesional. Sus familiares y amigos describen a la joven Ryle Goodrich como una mujer alegre y carismática, a pesar de ser, a su vez, una intensa trabajadora y una estudiante disciplinada. Logra llevar su vida estable entre el estudio y su vida social. De hecho, se inmiscuye en el mundo de las redes sociales, haciéndose TikToker, ganando muchos amigos y seguidores por internet. Publica fotos de su vida en la universidad y de sus rutinas. También canta y opina sobre varios asuntos de su vida. Juega al voleibol y es porrista de un equipo deportivo. Asimismo, lo fue cuando estaba en la escuela secundaria, haciendo piruetas en el aire y animando a su equipo. Su padre es su amoroso protector, un hombre adulto y responsable, siempre encargado de cuidar a su pequeña, que ya es mayor de edad, el orgullo de su familia y las esperanzas de una nueva generación. La señorita Ryle Goodrich vuelve a California durante las vacaciones para visitar a su familia, a quien extraña mucho desde la distancia, también a sus amigos, por lo que aprovecha para darse un respiro de sus estudios y divertirse con sus seres queridos, saliendo a comer o a tomar algunos tragos, a veces también a bailar. El joven Anthony Barajas, de 18 años, es contemporáneo de la señorita Ryle Goodrich, un chico carismático y alegre que sabe comunicarse con las personas y tiene un talante jovial y encantador, razón por la cual se hace TikToker en redes sociales y llega a acumular una cifra superior a la del 1.000.000 de seguidores. Tiene una infancia similar a la de su contemporánea y posterior amante. Creció junto a una familia cariñosa y protectora que cuidó de él. También fue un gran estudiante, graduado con honores del Mater Dei High School en Santa Ana. Allí también representó a su colegio jugando al fútbol, llevando muchos premios a su instituto. Participaba del coro escolar, cantando con otros estudiantes en una afinada melodía en donde su voz destacaba entre las demás, por lo que había desarrollado facultades para la música y el canto lírico. Asimismo, deja ver su talento musical
musical en los videos de TikTok, donde también hace parodias con sus amigos. Reflexiona sobre las relaciones afectivas tempranas y cuenta sus decepciones amorosas. Un 4 de julio de 2021, Anthony y Ryle se encontrarían por primera vez en una fiesta en común. Había química entre los dos luego de que un amigo en común les presentara. También mutuo interés por sus vidas en común como TikTokers, por moverse en mundos similares y ser ambos tremendamente simpáticos. Parecían un mismo fuego y era normal que quisieran conocerse a profundidad. Fue así como intercambiaron números telefónicos y contactos de redes sociales con la promesa de volverse a ver, entusiasmados el uno por el otro. Tras una larga llamada telefónica, ambos jóvenes populares de la internet quedan en encontrarse para una primera cita. Irían a ver una película de terror en el cine para luego opinar sobre ella en sus videos de redes sociales y tener la excusa para conocerse mejor entre los dos. Se acicalan frente a sus espejos procurando seducir a su cita tras su encuentro en el cinema. Anthony Barajas enciende su auto y va hacia la casa de la señorita Ryle Goodrich a recoger a su cita. Al llegar allí formalmente, se presenta y habla de su oficio. Lleva consigo múltiples regalos para toda la familia, un gesto que lo hace quedar muy bien ante todos, ganándose la confianza al ser también un muchacho joven y simpático, quien inmediatamente gana la confianza de la familia. La pareja se marcha bajo la bendición de sus padres. Luego llegan a la matiné, un cine enorme donde compran sus tiquetes y una buena cantidad de comida, golosinas y sodas para merendar mientras ven la película, poco después de las 9:30 de la noche. La película que los jóvenes veían mientras sucedió la tragedia lleva como nombre La Purga, en una de sus versiones más contemporáneas, The Forever Purge. La trama principal de esta película es que bajo una extraña ley que permite el libertinaje y el caos, el Estado, consciente en que todos puedan cometer por solamente un solo día todo tipo de delitos atroces y barbaridades sádicas, desde asesinatos hasta abusos de todo tipo, como un desahogo de la humanidad por su violencia, para vivir el resto del año en una turbia paz donde se castiga fuertemente. Lo irónico de esta trama es que bajo algún tipo de motivo relacionado a la película, presuntamente, la pareja en la vida real, no en la ficción del cine, serían acabados mientras se expectaban por un gatillero demente que pensó tal vez en justificarse desde la trama de esa película, luego de un delirio de confusión esquizofrénica. Era un lunes, por lo que había muy poca gente en el cine. Se habían vendido solamente 6 boletos para una sala mediana. Aparte de la pareja de enamorados jóvenes y TikTokers, Anthony Barajas y Ryle, estaban también Joseph Jiménez, el gatillero involucrado en el tiro, y 3 de sus amigos, quienes lo abandonaron en la escena del crimen. Luego de notar en Joseph una conducta extraña desde que llegaron al establecimiento fílmico, los amigos de Joseph Jiménez, luego de ser interrogados por la policía, declaran que el gatillero empezó a actuar raro. Luego de un rato de ver la película, hablaba solo y se preguntaba cosas perturbadoras, reía y miraba para todas partes. Tenía actitudes erráticas, una mirada perdida en la distancia. En un momento cumbre, Joseph Jiménez, de 20 años, dice querer ir al baño, por lo que se levanta de su silla y se dirige afuera del cine. Sale hasta el parqueadero y camina hacia su auto, donde saca un arma de fuego, una Glock semiautomática, la cual esconde en una bolsa de papel. Luego vuelve a entrar al cine completamente convencido de cometer algo siniestro. Los 3 amigos de Joseph Jiménez realmente se asustan ante el comportamiento de su errático compañero y se retiran disimuladamente del lugar. Le dicen al futuro perpetrador que irán también al baño, pero le mienten y se marchan inmediatamente del cine, dejando al perturbado joven solo con su arma de fuego. Joseph Jiménez dice oír voces que lo chantajean, que le obligan a decidir sobre la vida de sus seres queridos, que aunque no están allí, son amenazados de muerte por esas voces, que piden sangre a cambio de su liberación, obligándolo psicológicamente
únicamente a matar a las personas que se encuentran allí. Joseph Jiménez, cediendo a sus tormentos, toma el arma de fuego y se acerca a la fila de en medio, el único lugar en donde parece haber alguien, pues la sala de cine está prácticamente vacía. Allí observa a dos adolescentes comiéndose a besos y con extrema violencia destruye el cuadro de amor juvenil, disparando a la joven Ryle, quien muere inmediatamente en los brazos de su nuevo amor. She was my pride and joy. She'd walk into a room and I really would notice. Luego dispara a Anthony Barajas en la cara del TikToker con desmedida sevicia, quien no muere instantáneamente, sufriendo entre un charco de sangre, mientras el gatillero sale corriendo del cine. Enciende nuevamente su auto y se marcha del lugar. Al finalizar los créditos de la película, las luces del teatro se encienden, iluminando a la nula audiencia, pues ya no hay espectadores en la sala. 4 se han marchado y 2 han muerto a tiros. El personal del teatro descubren horrorizados la escena del crimen. Luego llaman a la policía solicitando ambulancias y paramédicos. Los médicos revisan los cuerpos, notando que el joven Anthony Barajas todavía sigue vivo. El chico padece varios días en coma, conectado a una máquina que mantiene sus signos vitales activos, pero su futuro es bastante negativo según los diagnósticos, pues los daños han sido bastante graves, con varias balas removidas de su cerebro. 18-year-old daughter Riley was killed by a bullet to the head as she sat in a near-empty movie theater in Corona, California. Joseph Jiménez y sus amigos son identificados como las demás personas que estuvieron ese día en la sala de cine junto a las dos víctimas, por lo que fácilmente dan con su domicilio a través de los datos de crédito implícitos en la compra de las boletas, para investigarlos y escuchar los testimonios de estas personas. Una llamada anónima a la policía acusa a Joseph Jiménez de haber realizado el escalofriante acto en el interior de un cine, siendo el directo responsable de acabar con la vida de Anthony Barajas y Ryle Godrich. Joseph Jiménez es arrestado el 27 de julio del año 2021 en su propia casa. Allí encuentran el arma homicida y varios proyectiles que coinciden con los encontrados en los cuerpos de las víctimas. También la cartera de Ryle como evidencias contundentes de sus crímenes. El 31 de julio del año 2021, Anthony Barajas es desconectado de la máquina que lo mantiene con signos vitales y es declarado clínicamente muerto. No hay conexión alguna entre las víctimas y el perpetrador, ni siquiera era seguidor de los TikTokers en redes sociales. No existe ningún vínculo social o virtual entre ellos, por lo que los investigadores declaran que fue un crimen realizado al azar. She was on a first date with 19-year-old Anthony Barajas, a popular TikTok influencer. He was also shot in the head at point-blank range. El hombre capturado por los crímenes es Joseph Jiménez, un adolescente de 20 años, contemporáneo a la generación de sus víctimas. Sin embargo, Joseph padece de una enfermedad mental, esquizofrenia y delirios paranoicos. Ese día olvidó tomar sus medicamentos, lo que lo llevó a perder el control. Se investiga todavía si sus amigos tienen relación directa con el caso o solo son culpables de conocer al gatillero. Con respecto a Joseph Jiménez, fue examinado en una clínica de salud mental. Luego de los hechos, el joven declaró haberse arrepentido, pero se excusa con que fueron las voces en su cabeza quienes lo obligaron a matar. Ofreció condolencias a las familias comprometidas y expresó que si pudiera devolver el tiempo jamás hubiera hecho lo que cometió. Las imputaciones contra Joseph Jiménez lo hacen elegible para ser condenado a la pena de muerte. Aún así, su caso sigue abierto, pues presuntamente al ser declarado clínicamente como enfermo mental, su condena no sería en una cárcel, tampoco en un patíbulo donde le quitarían la vida. Sería en una clínica de salud mental donde pasaría el resto de sus días. Mr. Jimenez, you are willing to have the arraignment postponed or continued to August 5th, is that correct?
La mujer que ves en pantalla terminó en partes en un horrible crimen que perpetró alguien muy pero muy cercano a ella. Aquí te cuento la escalofriante historia de Beverly Liggett. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Ruth Pimentel, que me escribió gracias. Gracias a ti, leyenda, por tu apoyo tan especial. Deseo que todo en tu vida esté de maravilla. Te envío un abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy, leyenda, es: ¿has discutido rotundamente con un familiar cercano? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señora Beverly Liggett nace el 1 de octubre del año 1956 en Colorado, Estados Unidos. Es hija de una pareja conservadora y varios hermanos que crecieron junto a ella, apoyándola con cariño la mayoría de las veces en un núcleo familiar relativamente sano. Aunque poco se sabe sobre su infancia, terminó sus estudios en la secundaria y sacó su vida adelante batallando contra la adversidad, siendo un ejemplo a seguir como mujer, madre y estudiante, que aunque tuvo que padecer de terribles trastornos mentales, enfermedades hereditarias que la obligaron a interrumpir sus estudios e ir a tratamientos psiquiátricos donde le diagnosticaron ansiedad, bipolaridad y rasgos de esquizofrenia, llegó a terminar sus estudios y poder mantener a sus 2 hijos, pecando tal vez de amarlos demasiado. La señora Beverly Liggett logra recuperarse de sus trastornos con el paso del tiempo, medicándose responsablemente, graduándose de enfermería en el año 2011, siendo madre soltera de 2 hijos adultos, Ari Liggett y Olivia Liggett, cuyo padre biológico les había abandonado poco después de que nacieran, obligando a la mujer a salir adelante por su familia, terminando sus estudios tarde para algunas personas, pero aún así de manera admirable y orgullosa, no solo por haberlo hecho mientras combatía su problema médico de bipolaridad y esquizofrenia, el cual desde antes de su graduación ya podía tratar y mantener estable, sino también porque debía responder por sus 2 hijos, uno en particular sumamente dependiente de sus cuidados. La mujer consigue un trabajo de tiempo completo como enfermera, luego de graduarse a los 50 años, trabajando especialmente con niños y jóvenes con problemas de conducta o con diagnósticos de patologías mentales similares a los que ella tuvo que sufrir de joven, iguales a los que debe sufrir su hijo varón. Beverly Liggett logra pagar el alquiler de un apartamento agradable con 5 habitaciones en la ciudad de Centennial, Colorado. Allí vive con sus 2 hijos, a quienes adora, a pesar de que uno de ellos se encargue de complicarle la vida con sus ataques de conducta y delirios esquizofrénicos. Beverly Liggett, quien fuera una madre soltera, conocería con el tiempo a un hombre que se enamoraría profundamente de ella, encantado con su personalidad dulce y servicial. Luego de que se conocieran en un viaje, quedando mutuamente encantados, formalizando una relación que llevaría más de 5 años, haciéndose fuerte con el tiempo, a portas de un feliz matrimonio de continuar así. Todo en la vida de la señorita Beverly Liggett, de 56 años, parecía estar marchando de maravilla. Sonriéndole la vida, lograba recibir su título como enfermera, haciéndose de una estabilidad económica suficiente para vivir con sus 2 hijos y además conociendo a quien parecía ser el amor de su vida. Todo parecía resultar bien salvo por un solo inconveniente: su hijo Ari Liggett, un joven perturbado que había heredado la enfermedad mental de su madre, haciéndose asocial, perturbado y peligroso conforme fue creciendo, hasta el punto de despertar un impulso criminal. Ari Liggett es un joven trastornado que ha nacido con problemas mentales serios, heredados de su madre biológica, a quien culpa de todas sus desgracias por transmitirle la enfermedad de la mente.
una esquizofrenia severa y un autismo profundo que lo llevan a tener visiones y oír cosas que no existen, transitando sin control por diferentes emociones espontáneamente, consiguiendo estar alegre y de repente deprimido, o llorar desgarradoramente para luego desternillarse de la risa. A diferencia de su madre, el joven no logra completar sus estudios, suspendiendo el primer año de la Universidad de Colorado, pagada por su madre, para vivir en las calles como un sin techo durante una larga temporada, donde fue arrestado por porte de armas letales. Ari Liggett no suele tener ningún amigo, le cuesta relacionarse con otras personas, habla solo todo el tiempo, respondiéndose a sus mismas preguntas y pensando en voz alta. Tiene conductas agresivas. Se ha lacerado a sí mismo y ha atacado a otras personas. Al crecer poco a poco fue tratado por muchos psiquiatras y psicólogos, recetado farmacéuticamente con varios medicamentos para que pueda mantener el control. Sin embargo, es apático y reacio a tomarlos con disciplina, abandonando los tratamientos sin importancia, fastidiado de las clínicas, los doctores y su familia. Conforme fue creciendo, su obsesión con las armas y los productos químicos se hizo cada vez más intensa, fabricando caseramente en el patio de su casa armas artesanales letales de pésima calidad, cócteles venenosos, aprovechándose de la flexibilidad bélica estadounidense. Descubre que puede acabar a una persona con tan solo unas cuantas gotas de sus venenos domésticos. En su mente hay una posible víctima a quien quisiera ver morir. El joven esquizofrénico y peligroso envía cápsulas de cianuro a hogares de paso y comedores comunitarios de su zona a través del correo, alertando a la comunidad con amenazas de bomba. Son descubiertos varios silenciadores caseros y varias armas en su propiedad. El FBI interviene con una investigación en contra de Ari Liggett, descubriendo su pasado esquizofrénico. Más de 6 remisiones a internados en centros de reclusión para pacientes con problemas mentales, donde padeció largas temporadas y fue medicado. Testimonios de varias amenazas de muerte a su propia familia, de exterminarlos a cada uno. Son alertados en su contra, antecedentes con la policía de Colorado por este tipo de amenazas y otras agresiones. El joven es observado de cerca bajo sospechas de criminalidad organizada o de estar implicado en grupos armados. Las investigaciones revelan una insidiosa simpatía del joven por ideas de extremismo, en especial aquellas que se fundamentan en segregar a los demás, y de la ultraderecha, simpatizando con el antisemitismo y varias ideas nacional-socialistas, siendo un potencial y radical extremista de ultraderecha, activo en blogs, redes sociales y páginas de internet donde declaraba su rechazo abiertamente ante comunidades perseguidas o minorías sociales diferentes a las de él. Por otro lado, la relación de Ari Liggett con su madre y su nuevo novio, su padrastro, era cada vez más complicada hasta llegar el momento en que la pareja planeaba irse a vivir aparte para vivir una vida plena, los dos nada más. Su hija estaba de acuerdo con la decisión. Ella también quería sentir la independencia e irse a vivir sola. No le resultaba problema alguno. Sin embargo, su enfermo y dependiente hermano Ari Liggett no veía con buenos ojos esa decisión. Sabía que sin su madre la vida sería mucho más difícil, pues él mismo tendría que conseguir sus alimentos, pagar su renta y vivir una vida independiente, probablemente volviendo a las calles, aunque él mismo había rechazado todas las ayudas y tratamientos brindados. Ari Liggett se llenó aún más de odio contra su progenitora, a quien ya le tenía recelo por haberle dado la vida, junto con la herencia de una enfermedad mental. La felicidad de Beverly Liggett lo atormentaba día a día,
pero la gota que derramó el vaso y no pudo soportar sería cuando se enteró de que su madre lo había removido del testamento a consejo de su padrastro, quien creía era lo más sensato, pues juntos le tenían más miedo que amor a Ali. Ya no soportaban tenerlo cerca, hartos de sus maltratos, su violencia, su odio y su actitud hostil, hartos de seguir intentando buscar una ayuda para él cuando no se quiere dejar ayudar. En el mes de octubre del 2012, Beverly Liggett desapareció junto a su hijo Ari Liggett en horas de la noche. Luego de ser reportados como desaparecidos por la pareja de Beverly y su hija, luego de varias horas en que nadie se pudo comunicar con ellos ni sabían sobre su paradero, el padrastro logra comunicarse telefónicamente con el interior del domicilio familiar, donde supuestamente no había nadie, el cual parece estar deshabitado. Allí responde Ari Liggett, que ingenuamente trata de imitar la voz de su madre, lo que es una muy mala señal, conociendo de sus amenazas, antecedentes e impulsos criminales. Entonces el padrastro, amante de Beverly Liggett, llama a la policía de Colorado para contarles la sospechosa situación. Evidentemente, al llegar al domicilio de Beverly Liggett, las puertas están cerradas, no hay nadie en casa desde hace algunos días. Al observar adentro no parece haber movimiento, el auto de la mujer no está en la propiedad. Tampoco hay rastros de su hijo. Entonces se emite una alerta de búsqueda indicando las placas del vehículo a otros departamentos de policía locales, quienes entran en alerta. Se registran movimientos de la tarjeta de crédito de Beverly Liggett, lo que significa se puede descifrar su paradero desde el lugar donde se realizó el giro bancario 2 días después. La policía logró encontrar el auto con las mismas placas y a su conductor, un joven de cabello largo que coincide con las características físicas de Ari Liggett, encontrando a uno de los dos desaparecidos en un suburbio de Greenwood Village en Denver, a 4 millas de la casa de Beverly. El auto y su extraño conductor, un joven de comportamiento errático, son acorralados por la policía, quien ordena al joven sospechoso poner las manos en la cabeza y entregarse dócilmente. Pero el hombre frenético sube rápidamente al coche y lo enciende. Luego embiste contra algunos policías que logran esquivar el auto y acelera por la carretera tratando de escapar. Varios coches de policía van tras él en una intensa búsqueda por la carretera, esquivando autos y peatones, persecución que se extiende peligrosamente por varios kilómetros hasta que Ari Liggett pierde el control del coche de su madre, una Sub Honda, y choca abruptamente contra un muro de contención, frenando con el impacto. Rápidamente Ari Liggett baja del auto herido y trata de correr a las montañas, pero es capturado por varios agentes que se abalanzan contra él, inmovilizándolo y arrestándolo. Luego de examinar el interior del vehículo familiar, los agentes alarmados encuentran algo terrible en el maletero del auto, algo que los hace helar del miedo e incluso dar náuseas, pues observan que hay 2 contenedores en el baúl que emanan un olor fétido y repugnante. Se dirigen hacia allí y al abrirlo encuentran los restos y pedazos de quien fuera la madre del conductor esquizofrénico, la difunta Beverly Liggett. Tras el macabro hallazgo, los agentes tratan de comunicarse con Ari Liggett, el conductor del auto, quien responde incoherencias y confiesa ser esquizofrénico, autista y demente, no ser capaz de distinguir entre el bien y el mal, justificando sus acciones con la locura. El joven asesino es llevado a la comisaría, donde es entrevistado y examinado psicológicamente,
para inferir en su salud mental. Su diagnóstico parece relacionado con el estado de demencia, confiesa oír voces y tener impulsos homicidas, declarándose a sí mismo un dios, un ángel que purifica el mundo de los demonios. En los allanamientos a su casa se encuentran además de varias armas, silenciadores caseros y mezclas de varios químicos, entre ellos algunos ilegales, restos de cianuro de potasio, un peligroso veneno de reacción inmediata con el que presuntamente habría envenenado a su madre primero antes de hacerla en partes. La envenenó con cianuro. Un gato muerto, quien fuera su mascota, fue hallado en su habitación con signos de envenenamiento por el mismo cianuro, probablemente conejillo de indias de Ari Liggett, con quien experimentaría antes de aplicar los mortales cócteles a su progenitora. Otra prueba de que el joven tenía conocimientos y premeditación sobre el tema de acabar con la vida de una persona, demostrando que no estaba precisamente demente a la hora del ataque, sino que por el contrario, había planeado el crimen con bastante anticipación. Fueron las constantes amenazas y la compra de elementos sospechosos como aceite de oliva y vinagre en grandes cantidades, los cuales vertió en los restos de su madre, luego de cortar el cuerpo inerte en pedazos pretendiendo se descompusieran fácilmente. Luego llevaría los restos a la montaña donde planeaba abandonarlos y huir. Within the past few hours, the Centennial man who killed his own mother sentenced to life in prison without parole. Prosecutors say this guy, Ari Liggett, poisoned his mother in 2012 with cyanide. Tras emitirse la autopsia confirmando la muerte por envenenamiento con cianuro, luego de revelarse las evidencias contra Ari Liggett, un juez del Tribunal de Distrito del Condado de Arafau lo acusó de asesinato en primer grado, arrestándolo y remitiéndolo a un centro especializado de presos con problemas de salud mental, mientras se proclama su condena definitiva. Sobre la memoria de la señora Beverly Liggett, la presidenta de la escuela de enfermería Marcia Bankirer declara: ella realmente era la imagen de lo que es una enfermera. Siendo una estudiante mayor, ella fue un efecto calmante para sus compañeros de clase. Ella era como la mamá de la cohorte. Ha sido descrita como un ángel. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras: con el super gracias que se ubica allí abajo, o con el botón de PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un comentario mío y un agradecimiento personalizado en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir, mi querida leyenda, recuerda seguirme en todas mis redes sociales y recuerda que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.